Baruch Hashem. Amén. Amén. Shalom y bendiciones para todos. Bien, mis amados, para aquellos que no me habían visto en estos días, que estuvimos también junto al doctor Ketriel Blad, mi nombre es Rafael González. Estamos acá, para ser de bendición a todos ustedes. Amén. En el día de hoy vamos a estar abordando un punto en particular de la parashá o la porción Kitizá, ¿sí? Cuando cuentes. Hay un aspecto que tiene que ver con nuestra identidad y algo que el Padre Eterno ha venido ministrando a mi corazón. Tiene que ver precisamente con la falta de identidad, crisis de identidad dentro del cuerpo del Mesías. Y no somos la excepción porque, somos parte de él. Amén. Pero antes de entrar en el tema, quisiera pedir a todos a que oremos, pidiendo la presencia de nuestro Padre Eterno y su dirección en medio de este tema. Amén. Padre Eterno, nos unimos, Señor, aún a tu nombre, Padre Eterno, para seguir, Señor, en la guianza de tu Espíritu de Santidad, así como nos has venido guiando en medio de este día de reposo, en medio de este Shabbat. Padre Eterno, te pido, Señor, que seas tú obrando por tu palabra, ministrando a cada ser, a cada corazón, según la necesidad y carga de los que estén acá presentes, Padre Eterno. Ya había entendido, Padre, el por qué me habías dado una palabra local, una palabra para esta familia, una palabra para esta comunidad, Señor. Y te pido, Padre Eterno, que puedas fluir, Padre, sin ninguna barrera, sin ningún estereotipo, sin ningún prejuicio, paradigma, argumento, esquema mental, Padre Eterno, sino antes bien, con toda libertad para recibir tu palabra, y ser hacedores de ella, Padre Eterno, en función al compromiso que podamos adquirir en medio de este día, Padre Eterno. Por ello nos presentamos delante de ti y en lo personal y particular, Padre, me presento como vaso de barro en tus manos, para que en tu molde, Padre, puedas contener lo que a ti te plazca en medio de este día y pueda ser, Señor, un instrumento necesario en tus manos, Padre Eterno, para dar a beber al que esté sediento. Pido, Padre Eterno, en medio de lo que estemos viviendo y atravesando en medio de este tiempo, Padre, que tú nos puedas dar, Señor, una lluvia temprana. Tú nos puedas dar, Padre Eterno, esa porción de agua necesario para saciar nuestra sed, Padre. De modo que si hay algún enfermo en medio nuestro, tú puedas ministrar, Señor, en el nombre de Yeshua y por sus méritos, sanidad divina, sanidad del alma, sanidad física, Padre Eterno. Que si hay alguno que requiere, Padre Eterno, de ser restaurado, tu espíritu de santidad lo restaure, lo renueve, Padre, en medio de este día, Señor. Que podamos recibir esos milagros excelentes que a través de tu Hijo se manifestaban y se ponían de manifiesto en medio del día de Shabbat. Padre Eterno, esperamos en ti. Padre Eterno, estamos acá para recibir de ti, para esperar en ti, por lo cual, Padre, pedimos que habilite nuestros corazones y nuestras vidas. En cuanto a mí, Padre Eterno, te pido que puedas anular lo que provenga de mi ego, lo que provenga de mi orgullo. Padre Eterno, solamente quiero ser un vaso útil en tus manos, Padre, y de esa manera poder saciar a todo aquel que esté sediento en medio de este lugar, Padre. Si a ti te place, por tu gracia y por tu favor, en medio de la restitución de la energía eléctrica, Señor, y poder llegar a otros, Padre Eterno, aquí estamos solamente para servir, Padre. Me ha quedado claro, Señor, mi rol dentro de tu reino, el de servirte a ti, Padre. Por los méritos de Yeshua, Padre, te doy las gracias. Amén y amén. 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 Mientras inquiría en la instrucción del Eterno para este mensaje, a veces veía mensajes muy propios para la comunidad y me preguntaba, Señor, ¿por qué no puedo visualizar que esta palabra pueda tener otro alcance? Y dadas las circunstancias, estoy empezando a entender por qué al Eterno le placía darme esa dirección en particular con respecto a las necesidades que hay en esta casa, a las necesidades que hay en medio de este pueblo, de esta comunidad, en función de lo que Él quiere hacer con nuestras vidas. Amén. Desde hace días, a diferencia de otros momentos, cuando de pronto a la hora de ministrar vas por vez primera a una comunidad, o vas después de tanto tiempo a una comunidad, en esta ocasión se entrelazó el hecho de visitarles previamente en medio de la administración del doctor Ketriel en días previos
y mientras apoyaba en la intercesión y en la oración, veía una gran necesidad de identidad en muchos creyentes, ¿ok? Esto de pronto no es un mensaje para todos, pero sí para algunos, y algunos que también son útiles para las manos del Eterno, en los cuales es necesario alcanzarle libertad, toda vez que su palabra pueda revelar a nuestras vidas su identidad. Pero una identidad, amados, que trasciende al hecho de saber simplemente y llanamente quién soy, como hijo del Eterno, como vaso en sus manos, como un especial tesoro en sus manos, como parte de una nación santa, como parte de ejercer un sacerdocio santo. Va a trascender, en este caso, cualquier calificativo que se encuentre en su palabra acerca de nosotros. Esa en la teoría podemos manejarlo, eso a nivel intelectual podemos todavía digerirlo, pero la verdad es que el Padre Eterno quiere trascender a tu espíritu, a tu neshama, a tu hombre interior, ¿sí? De modo tal que la transferencia a través de su espíritu, de su identidad, pueda finalmente transformar su vida. Entonces acá se va a estar formulando para algunos en los próximos días un nuevo nacimiento. Para aquellos, por supuesto, que no han nacido de nuevo. Y para aquellos que han nacido de nuevo, pero que aún así no se les ha revelado su identidad en el Mesías, puedan entonces empezar a crecer, a desarrollarse de forma integral. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, no quiero dejar a un lado, compartir con todos ustedes, digamos, un resumen de la porción que se estudia esta semana, y luego entraremos a lo específico con respecto a este objetivo que estoy buscando, de concentrarnos en lo que es la identidad del Padre Eterno para construir un santuario. Ahora bien, antes de continuar, me es importante, digamos, allanar el camino en cuanto al mensaje del día de hoy, que está referido a nuestra identidad, porque es a partir de nuestra identidad donde parte la valoración en cada uno de nosotros desde la perspectiva del Padre y no desde nuestra perspectiva personal, en la que todos vamos a tener el recurso necesario para construir un santuario al Eterno, ¿sí? Y esto no es porque no existe un santuario, desde luego que lo hay. Estoy seguro que por la alianza del Padre Eterno, ustedes como comunidad y como familia en fe o en la fe, son partes de un santuario que el Eterno ha constituido en este lugar y en este tiempo en medio de Valledupar. Pero el punto acá es que el Eterno quiere integrar a otros miembros y a otras personas para ser parte de su santuario. El tema es que cuando el Espíritu de Hashem ha proclamado en lo profético, ¿sí? Hey, preséntenme medio shekel, preséntenme el aporte para construir el santuario. Hay muchos que no han conseguido todavía su medio shekel. Y no lo han conseguido porque han desestimado, en algunos casos, su identidad. Y en otros, desconocen del todo cuál es su identidad. De manera que no tienen el aporte necesario para construir ese santuario que el Eterno quiere hacer de esta casa para poder influir al mundo que nos rodea en medio de Valledupar como punto inicial. Estamos calando aquí en la intención del mensaje del día de hoy, amados. Siendo así, entonces bueno, le comparto parte de este resumen. El pueblo de Israel es mandado a contribuir cada uno con medio shekel de plata para el santuario. También son dadas las instrucciones para construir el kior, una gran vasija de agua para el santuario, junto con el aceite de unción y el incienso. Los artesanos sabios de corazón, como Bezalel y Ahaliab, son puestos a cargo de la construcción del santuario. El pueblo es mandado nuevamente a observar el Shabbat. Cuando Moisés no vuelve en el momento esperado en el monte Sinaí, la gente hace un becerro de oro y lo adora. El Eterno se propone destruir a la nación errante de Israel, pero Moisés intercede por ellos. Moisés desciende del monte cargando las tablas del testimonio grabadas con los 10 mandamientos. Viendo a la gente bailar alrededor de su ídolo, rompe las tablas, destruye el becerro y manda a matar a los principales líderes de la revuelta contra Hashem. Luego vuelve hacia el Señor y dice: si no los perdonas, bórrame de tu libro que has escrito. Hashem perdona, pero dice que los efectos del pecado serán sentidos por muchas generaciones. Primero, él propone mandar a un ángel junto a la gente para guiarles, pero Moisés insiste en que Hashem mismo sea quien les acompañe hasta la tierra prometida. Moisés prepara un nuevo juego de tablas y sube a la montaña una vez más.
donde el Eterno reinscribe el pacto en estas tablas. En la montaña, Moisés es agraciado con la visión de los 13 atributos de misericordias divinos. Tan radiante es el rostro de Moisés a su regreso del monte, que debe cubrírsele con un velo que se retira solo cuando habla con el Eterno, para enseñarle la ley al pueblo. Entonces, partiendo de esta primera instrucción, luego de esta lectura, esta primera instrucción acerca de lo que Hashem le entrega y le dice a Moisés. Nos ubicamos en Éxodo capítulo 30, versículo 11, por favor, si me pueden acompañar. Éxodo capítulo 30, versículo 11 y 12. E inicia aquí una instrucción donde el Eterno demanda de un aporte por cada persona en el pueblo. Esto con el fin de hacer un censo. Esto con el fin de contabilizar a cada habitante que era parte del pueblo de Israel. Pero lo hace no en la lógica humana, donde si se nos pide contar a un grupo de personas, ¿sí?, de forma natural y numérica, contaríamos a uno por uno. Sino que el Eterno, en su sabiduría, parte de dar la instrucción de que se entregue un aporte para la construcción del santuario, y en función a la cantidad que se iba a encontrar en la porción de ese atributo o ese aporte, entonces saber cuántos habían en el pueblo de Israel. Veamos, Éxodo 30, 11 y 12 nos dice: habló también el Señor a Moisés diciendo: cuando hagas un censo de los hijos de Israel para contarlos, cada uno dará al Señor un aporte por su persona, cuando sean contados. Algunas versiones indican cada uno pagará por su rescate, ¿sí? Cada uno dará al Señor un aporte por su persona cuando sean contados. Y ve usted cómo agrega acá la instrucción para que no haya desgracia entre ellos cuando se hayan contado, ¿sí? Esta instrucción, la de realizar un censo a través de un medio, en este caso estos aportes, era, entre otras cosas, la de no tratar a cada persona por lo que tenía, sino por quien era, por el alto valor que cada uno tiene y por cada valor que cada uno tendrá en las manos de Hashem. El pueblo de Israel es tan valorado por Hashem que no fue contado cada habitante de forma directa, sino a través de un medio, en este caso a través de un aporte. Bajo esta perspectiva, es necesario que nosotros nos valoremos para no despreciar lo importante que somos para Hashem. Nosotros somos de un costo tan elevado que tuvo que ser a precio de sangre como el Mesías pudiera comprarnos, ¿sí? Sé que en estos principios de redención, pues la mayoría manejamos los conceptos y sabemos que a precio de sangre el Mesías nos ha adquirido. ¿Pero por qué fue a precio de sangre? Entre otras cosas, porque no había ningún otro medio para valorarnos a tal punto. ¿Me explico? Imagínese usted que usted le preguntaran cuánto puede costar su hijo y usted estime el monto más elevado que haya, y aún así no poder calar en el costo que realmente tiene su hijo. ¿Por qué? Porque es tan de alto valor que no tiene precio. ¿Ven el detalle? Somos de tan alto valor que no tenemos precio. No hay precio. Y como no hay precio, la única forma de que se pague por nuestra vida es a precio de sangre, y no en comparación a ninguna unidad monetaria o inclusive ningún valor que materialmente pueda compensar la vida de un individuo. Imagínese usted tan alto costo que tenemos. Entonces, partiendo de allí, debemos nosotros empezar a valorarnos. Somos de tan alto valor que no hay nada que nos pueda pagar más allá que la sangre, y en este caso, no una sangre cualquiera, sino la sangre de un justo, como lo fue la del Mesías. Entonces, partiendo de apreciar cuánto valor tenemos, es necesario dar un primer paso hacia nuestra identidad, es saber cuánto debemos valorarnos. Si tú no te valoras, tienes crisis de identidad, la verdad. Si tú no te valoras, difícilmente vas a llegar al centro de la identidad que el Padre Eterno quiere darte en calidad de hijo. No se te va a hacer revelada la paternidad del Eterno si tú no te sientes hijo. Pero no te vas a sentir hijo a no ser que te empieces a valorar como tal.
partiendo del hecho de que el Eterno te ha redimido por los méritos del Mesías a precio de sangre. ¿Logra usted copiar allí el punto? Entonces, partiendo de la valoración, damos un primer paso para acercarnos más a la identidad. Repito el punto. Si carezco de valoración a sí mismo o en sí mismo, difícilmente me va a ser revelado la identidad del Padre en mi vida. La identidad que Hashem quiere para mi vida desde su perspectiva. Porque desde luego que todos tenemos, en mayor o menor medida, una identidad. Pero ¿es conforme a la perspectiva del Padre en nuestras vidas? Eso está por preguntarse, ¿sí? Eso está por averiguarlo. Y en los siguientes minutos procuraré, bajo la guianza del Padre Eterno, con una serie de textos en la Escritura, que cada uno de ustedes pueda autoevaluarse y examinarse a sí mismos qué tan cerca puede estar usted de la identidad que el Padre Eterno quiere revelarle. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora quiero hacer un énfasis en relación también a la valoración en cada uno de nosotros en Éxodo 30:12. Dice, para que no haya desgracias entre ellos cuando los hayas contado. De acá podemos deducir que si no se seguía la instrucción del Padre Eterno de hacer el censo a través del medio del aporte o de los aportes, si se hacía de forma directa iba a haber una desgracia entre ellos. Y un ejemplo lo tenemos en 2 de Samuel 24:10, inclusive en todo el capítulo 24, podemos ver ese relato donde David contabilizó o censó al pueblo de forma directa, sin un medio, y vino una gran desgracia sobre ellos, ¿sí? Luego, con más tiempo, usted puede revisar todo ese relato histórico. Pero el punto es que cuando se dio el censo de forma directa, sin un intermedio o sin un intermediario, en este caso los aportes, se vino una desgracia sobre el pueblo. Ahora, ¿por qué viene esa desgracia? ¿Qué tiene que ver que vengan consecuencias sobre el hecho de contarse de forma directa en cuanto a esta instrucción? A ver, procuraré ir por parte porque es bien difícil de explicar. Pero lo que he recibido del Padre Eterno a través de mi meditación en su palabra es que para construir el santuario se requiere de un altísimo costo. Entonces podrá usted imaginar que si una sola persona cuesta tanto que cuesta a precio de sangre, imagínese usted para todo un pueblo lo que constituía en este caso poder construir el santuario, tienda de reunión. Para construir la tienda de reunión no nos podíamos, o mejor dicho, ellos no se podían limitar solamente a una cantidad de materiales, como en efecto vemos en otros aspectos dentro de la Torá, donde el Eterno dictaba una instrucción y Él especificaba la cantidad y tipo de materiales que eran necesarios para la construcción del santuario. Ahora bien, para el resto de la construcción del santuario, el Eterno partió de dar una instrucción de que consistía en un aporte. Y ese era el aporte que en representación de cada individuo sumaban a la construcción del santuario. Ahora imagine usted qué tan alto valor tiene en este caso el santuario que empieza a ser construido a partir del alto valor que tiene cada uno de los que son parte de su pueblo. Ahora, trayéndolo aquí a Valledupar, a lo específico, imagine usted qué tan grande es ese santuario que el Padre Eterno desea construir, agrandar en medio de Valledupar, valorándole a cada uno de ustedes con ese alto precio. Estoy hablando en lo profético. Si te quedas en lo literal, te pierdes el mensaje. En lo profético hay un alto valor, amados, y es necesario que en esa onda, en esa gama, en esa señal radioeléctrica espiritual, usted lo pueda asumir, ¿sí? Para que su valoración se eleve y en función a esa valoración cobre sentido la identidad que el Padre Eterno te revela a tu vida para actuar en cuestión y en consecuencia de quién eres. Porque allí es donde viene el gran vacío. No estamos actuando, o mejor dicho, estamos actuando conforme a la identidad que tenemos, pero no es necesariamente la identidad del Padre. Esto para algunos, no todos. Baruch Hashem para aquellos que lo tienen claro, para quienes el Eterno les ha revelado ya su verdad en cuanto a su identidad. Amén. Pero seguro estoy, amados, si algunos tienen dificultades para caminar en el Padre Eterno, si para algunos le ha sido una carga muy pesada el pecado, la transgresión, la iniquidad que pudieran estar llevando sobre sus hombros, es a causa de la carencia de identidad. Porque partiendo de la identidad es que tú vas a saber hasta dónde puedes llegar. Conoces cuál es tu rol, conoces cuáles son tus funciones en el reino y vas a tener muy claro
cuál es tu objetivo a seguir en la misión que el Padre Eterno te ha declarado dentro de tu propósito. Amén. Guiado según, por supuesto, sus propósitos. Ahora bien, retomo el tema acá en el versículo 12, para que no haya desgracias entre ellos cuando los hayas contado. Hay un efecto negativo en contar a las personas de forma directa, pues al hacerlo se puede cosificar, entre paréntesis, se puede tratar como un objeto la persona, o sea, es como que si lo igualaras, ¿sí? El precio de una persona con cualquier objeto. Como una persona no vale como cualquier objeto, es de altísimo valor, entonces el Eterno no lo cuenta de forma directa. Ahora bien, de contarse de forma directa, le das un grado de importancia al individuo y esto alimenta el ego. Esto tiene que ver con la alimentación del orgullo en el ser humano. Y al alimentar el ego del individuo, y se valora a la persona por lo que se tiene y no por lo que es. Atentos con esto. Se valora a la persona por lo que tiene y no por lo que es. Además de que al hacerlo podrías contar y confiar más en el recurso humano que en la provisión de Hashem. Y esto fue lo que ocurrió con el rey David. Cuando él hizo el censo y sabía cuál era su capacidad bélica, eso le dio confianza. Y en una medida, y en esta parte especulo, no lo dice así la Escritura, la historia te hace ver y concluir que su ego se alimentó en el sentido de sentirse seguro por lo que podía tener. Pero cuando fue a la guerra, ¿qué sucedió? Fue vencido. Y esto fue a causa del hecho, pues, de no hacer un censo conforme a la instrucción del Padre Eterno, sino conforme a su criterio y a su confianza. A veces nos valoramos e incluso algunos tienen valor a causa de lo que tienen. Atentos con esto. Mucha gente se ha valorado por causa de lo que tiene, si tiene cierta posición económica, cierta posición material, si se mantiene un cierto status quo, eso te da naturalmente una seguridad y esa seguridad tú la has confundido con confianza en Hashem. Pero la verdad verdadera es que cuando se te daña el vehículo entras en crisis. ¿Por qué? Porque tu confianza está en los bienes que tienes, no en tu confianza delante de Hashem. ¿Ves la diferencia? Y entonces acá el Eterno empieza a quitar ropajes, ¿sí? Que muchas veces nos instalamos por ignorancia, ¿sí? Por ceguera espiritual, por un velo que se nos presenta y que bueno, el Eterno en este caminar, mostrándonos sus caminos, empieza en ciertos momentos a quitarnos ropaje. Este es un tiempo profético para eso, para quitar ropaje, porque hemos sido en algunas ocasiones y bajo ciertas circunstancias engañados acerca de nuestra valoración, ¿sí? ¿Cómo se sentiría, por ejemplo, el presidente del país o una persona de autoridad de alguna institución, segura de sí mismo por los méritos que le acompañan frente a la institución que está representando? Pero realmente eso es confianza en Hashem, eso estaba por verse y por preguntarse. Entonces, donde el Eterno nos somete a pruebas para que sean sacudidas, en este caso, los pilares que tenemos en nuestro ser interior acerca de nuestra seguridad. Porque quiere el Padre Eterno que nuestra valoración esté fundamentada sobre la roca, y lo vamos a ver más adelante. Pero estar fundamentada sobre la roca, en este caso sobre los méritos del Mesías, es lo que nos permite ser habilitados en la autoridad divina para ministrar y para servir a otros, ¿sí? Lo vas a contemplar con mayor seguridad cuando tu confianza esté basada en los méritos del Mesías. Cuando tú sabes quién eres en los méritos de Él. Cuando sabes cuál es tu calificación por la palabra, por los méritos de Él. Y no, en este caso, por tus capacidades personales, por tus recursos, por tu status quo o por lo que pudieras obtener materialmente hablando. ¿Sí lo ven? Siendo así, entonces empezamos a rectificar en cuanto a la valoración que tenemos y que debemos tener en el Mesías para el servicio de su obra. En este caso, como hijo de Él y como adorador. Una forma como se puede manifestar este efecto negativo, cuando también se contabiliza a la persona de forma lineal y de forma lógica en cuanto a la construcción del santuario. Y por favor, quiero invitar a todos a que podamos interpretar y ver que la construcción del santuario tiene que ver con el establecimiento de su obra.
el establecimiento de su reino acá en Valledupar o en el lugar donde el Eterno pues le ha guiado. En este caso el mensaje yo lo tomo para mí en cuanto a mi rol en Venezuela, en cuanto a nuestro rol en Venezuela, ¿sí? Pero así cada quien en el lugar que está, porque el lugar donde está no es gratis, ¿sabías? El lugar donde tú estás ejerciendo una profesión, ejerciendo algún oficio, laborando en alguna actividad económica, el lugar donde tú estás es el lugar de influencia que el Eterno permite a tu vida para tú poder influenciar en otros, llevar la salvación a otros, llevar el conocimiento de su reino y decir, he aquí el reino está en medio nuestro. Amén. Esa es la valoración que tenemos que nosotros internalizar de la mano del Eterno para la construcción de este santuario que el Eterno quiere formular en este lugar. Decía entonces que una forma de manifestar un efecto negativo también de esa contabilidad, digamos de forma lineal, tiene relación con el Ain Ara, que es el mal de ojo, ¿sí? Esto es un comentario que tomo prestado del Humash, que es una versión de la Torá, y es que el mal de ojo va a alimentar tu ego o va a despreciar tu ego. A ver, lo presento de esta manera. Si tú contabilizas todas las capacidades que puedas tener, supongamos que vamos a fundar una empresa, ¿sí? Todos acá vamos a poner parte de un capital para construir una empresa y empezar una actividad económica. Resulta que en la medida que estamos contabilizando y en la medida que estamos acumulando grandes riquezas o grandes capitales, eso nos da seguridad. Y esa seguridad te permite, desplazarte a tus anchas en cuanto a la construcción de esa empresa o de esa fábrica. Esa confianza en sí mismo aparta tu mirada de Hashem, porque tú tienes la capacidad. ¿Sí? Eso en un sentido puede verse como mal de ojo. ¿Por qué? Porque la persona aparta la mirada de Hashem. Lo que te hace apartar la mirada de Hashem es constituido por la Torah como mal de ojo. ¿Sí? No es la superstición, no sé si aquí en Colombia se maneja esa superstición del mal de ojo, ¿sí? Que se convierte en una maldición, eso tiene sus aciertos, ciertamente, ¿no? Pero no es tal cual así como lo representa la superstición popular. En Venezuela también se maneja de la misma manera. Pero una forma más profunda de ver el mal de ojo es cuando se aparta la mirada de Hashem y con ello, en consecuencia, nuestra confianza en Él y empezamos a confiar en lo que nosotros estamos viendo, ¿sí? Todos recuerdan aquella historia del profeta, cuando estando con su siervo frente al enemigo, el profeta ora para que el Eterno le ayude. ¿Cómo? Eliseo, ¿sí? El profeta ora al Eterno para que Él le respalde el ejército que proviene del cielo, pero el siervo no lo veía. Y entonces ocurrió que el profeta oró para que al siervo se le abrieran los ojos espirituales y pudiera ver quién estaba del lado de ellos. Yo estoy seguro, amados, ante cualquier limitación que usted pueda tener, económica, material, espiritual, de fe inclusive, de confianza, cualquier limitación que usted pueda tener, donde la limitación le habla a su vida por lo que está viendo, por lo que está palpando, por lo que es lógico hacia usted, que si el Eterno abriera sus ojos en lo espiritual, usted pudiera ver del lado suyo cuánto respaldo y cuánto recurso tiene por encima de esa limitación que está frente a usted. ¿Lo estás viendo? Ahora bien, retomo el tema acá del Ain Ara, del mal de ojo, que es quitar la mirada de Hashem y poner la confianza en otro. Hay otra vertiente dentro de este mal de ojo que tiene que ver con el hecho de que otros, a causa de la envidia, están viendo lo que tú tienes. Entonces, por causa de la envidia, ellos declaran maldiciones sobre ti. Y si en un momento dado tú abres puertas, si en un momento dado, precisamente por no vivir humillado debajo de la mano de Hashem, puedes darle como que el derecho legal al que tiene mal de ojo para perjudicar tu vida. ¿Sí? Que el Eterno acá nos guarde y nos proteja a todos. Amén. Pero es una influencia que está allí calando cuando una persona tiene mal de ojos, cuando una persona se presta para el mal de ojo, cuando una persona quiere maldecir la vida de otros. Lo que acontecía acá es que si se contaba a todo el pueblo de forma lineal, iban a confiar solamente en ellos y en los recursos que cada uno tenía. Entonces Hashem en su sabiduría, para contabilizarlo, da la instrucción de recoger un aporte por cada uno de ellos, donde no importando al que tuviera más o que fuese rico,
O el que tuviera menos o fuese pobre, iba a dar la misma medida. Amén. Para la misma cantidad. ¿Para qué? Para evitar las comparaciones. ¿Qué sucede con las comparaciones? Generan aflicción al que no tiene y generan orgullo al que tiene. Atentos a ese detalle. Hay peculiaridades en nuestra vida cotidiana, amados, donde nos vamos a estar comparando. En un momento dado. Usted llega con su vehículo en algún lugar, ¿sí? Y si hay puros vehículos en mal estado y de vieja data, ¡hey! ¡Tut, tut! ¿Sí? Casi que te sacude los hombros al son de la alarma, ¿no? ¡Tut, tut! Pero bástese que usted se estacione en un lugar donde todos los vehículos son último modelo. Ahí usted sí es humilde delante del Señor. Ajá, ajá. Ahora bien, ese cambio de actitud a que obedece, a la valoración que tienes de ti, tú deberías sentirte igual frente a los vehículos último modelo, esto en lo material para que lo puedan concebir de forma más tangible, ¿sí? En contraste a que cuando te estaciones frente a vehículos de vieja data o en mal estado, te sientas simplemente ser igual, igual. Aunque usted no lo crea, en esas trivialidades el Eterno está transformando nuestra vida. Claro, si se lo permitimos. Pero en esas trivialidades hay una obra de Hashem que debes velar, discernirla. Ey, humíllate. Ey, acuérdate quién es el que está contigo. Amén. Y entonces dejar a un lado la comparación, porque es casi que inevitable desde el punto de vista humano. Casi que inevitable. Pero tenemos que seguir muriendo. Y en la medida que sigas muriendo, tu valoración real, que es la que tiene Hashem de ti, no la que tú tienes de ti, porque créeme, amados, la valoración que usted tiene de sí mismo, con sus excepciones, y hablo en términos generales, seguramente es una valoración que está distorsionada a lo que el Padre Eterno tiene de nosotros. Muy bien lo comparaba el doctor Ketriel cuando hablaba acerca de la hermosura de la mujer. Para el ser humano, el hombre vernáculo, la mujer debe ser 60, 90, 60, ¿sí? Ah, disculpen. Bueno, son otras medidas. El punto es que debe ser un modelo escultural. Esa es la mujer más hermosa para un ser humano, hombre vernáculo. Pero para Hashem no necesariamente, porque Hashem va a ver lo interior. Ahora, si somos guiados en lo espiritual, ciertamente es así, tú vas a ver la valoración del individuo a partir de lo que tiene dentro de sí. Esa belleza, esa hermosura que tiene en su riqueza interna, es lo que te añade o te debería añadir valor de lo que tiene esa persona, en este caso refiriéndonos pues a una mujer, ¿no? Entonces, esto nos hace ver, amados, en líneas generales, cuán trabajo debe hacerse a lo interno en cada uno de nosotros en cuanto a nuestra valoración, en cuanto a nuestra valoración. Y esto debe ser vital, amados, porque es a partir de nuestra valoración donde nos vamos a acercar a nuestra identidad. Pero antes de eso se nos acerca un atributo que tiene que ver con la humildad. La humildad debe ser clave en cada uno de nosotros. Se cuenta la historia de Gandhi, Mahatma Gandhi, que cuando él llega por vez primera a Londres, él llega con mucho equipaje y empieza a subir sus maletas a un 8º piso de un hotel. Y entonces vienen otras personas y empiezan también a ayudarle. Dice, bueno, pero pida ayuda, ¿por qué lo hace usted solo? Pero bueno, él simplemente subía sus maletas y otras personas le empiezan también a ayudar. Entre ellos una persona que iba a asistir a una de sus conferencias. Y cuando llegan ya al 8º piso, ya de varios viajes subiendo los equipajes porque no existía ascensor, el hombre le pregunta, señor, ¿cómo es su nombre? Y esta persona se adelanta, mi nombre es fulanito de tal, era un doctor. Y vengo a ser parte de una conferencia que va a dictar el señor Mahatma Gandhi. Y él le dice, yo soy Mahatma Gandhi. Y aquel hombre se sorprende. Y se sorprende al ver la humildad de que siendo quien era, tenía simplemente la disponibilidad de subir sus propias maletas. No esperar que otro le sirviera. ¿Sí? Y una marca para una persona humilde es porque él busca servir. Él busca servir. Un servidor necesariamente debe andar en el vehículo de la humildad. Si no hay humildad, difícilmente una persona sirve. Hará el favor, pero no será servicio. ¿Sí?
Y un fundamento para ser adorador del Eterno es ser un servidor. Es prestar un servicio a la obra de Hashem. Amén. ¿A quién es Él? A su persona. Es alguien que presta un servicio, que se entrega en servicio, porque está revestido de humildad. Allí surge la valoración. Entonces, para acercarnos a la identidad, debe ser revelada la valoración real de nuestro Padre a nuestras vidas. Muy bien. Éxodo capítulo 30, versículo 15. El rico no pagará más, ni el pobre pagará menos del medio ciclo, al dar la ofrenda al Señor para hacer expiación por nuestras vidas. Ya me adelantaba acá la idea, ¿sí? El Eterno, en cuanto a la valoración del pueblo, cada quien tenía un alto valor, pero el mismo alto valor. ¿Ven la diferencia allí? El mismo valor, pero un alto valor. Entonces, ni el rico era más, ni el pobre era menos, ni viceversa, ¿sí? Y al coexistir esta valoración en el pueblo, se eliminaba la comparación. Porque si al rico se le pedía más y al pobre menos, empezaba la comparación. Y esa comparación iba a dar lugar al mal de ojo, a la alimentación del orgullo de un lado y a la aflicción del pobre, cuya aflicción genera en este caso resentimiento. Y eso es una de las raíces del comunismo, señores. Y se lo digo yo que vivo en carne propia a diario en los últimos 20 años, el comunismo. El resentimiento surge por estas comparaciones, por estas envidias del desposeído, del que no tiene. Y esa pobreza, ese resentimiento crea mucho mal, mucho mal. Y más pobreza, más miseria, más miseria. Yo he inquirido en el Eterno que hay una pobreza por debajo de la pobreza y es miseria. Actualmente usted se traslada por las calles de Venezuela, todo es blanco, blanco y negro, le llamo yo. Todo es muy desteñido, ¿sí? Las áreas verdes son muy secas, más allá del verano. Mucha desidia, eso lo hace la miseria. Eso te habla de quién gobierna, cómo se gobierna y cómo está constituido el régimen en un territorio. ¿Sí? Baruch Hashem, porque mantiene a su pueblo todavía en pie. Amén. Nosotros nos sentimos como sobre alas de águilas, como fue la declaración que Hashem el pueblo de Israel cuando estaba en medio del desierto. Hey, estás en medio del desierto, estás en medio de la sequedad, pero aún así yo estoy contigo y te llevo sobre alas de águilas. Amén. Muy bien. Ahora, continuando con nuestra valoración, hay un lugar para todos nosotros. Amén. Por eso el título de esta mañana era, o es, asume tu lugar. Vamos a asumir nuestro lugar, partiendo de la valoración y terminando en la revelación de la identidad del Padre en nuestras vidas. ¿Sí? Hay un lugar para ti. Éxodo 32, 26. Dice, se paró Moisés a la puerta del campamento y dijo, el que esté por el Señor, venga a mí. Y se juntaron a él todos los hijos de Leví. Seguramente usted no es descendiente de Leví, pero usted está llamado para ministrar en su templo, proféticamente hablando, ¿sí? Si usted ejerce un real sacerdocio, que es una de las calificaciones, o calificativos, perdón, que el Eterno hace en su palabra acerca de nosotros, creyentes entre las naciones, justos entre las naciones, creyentes en el Mesías, estamos llamados para servir, para ministrar. Entonces tú ejerces un sacerdocio, por el orden de Melquisedec, ciertamente, muy distinto, pero paralelo al de Leví. Entonces, si el Espíritu de Hashem en este momento nos dice y nos declara, el que esté por el Señor, venga a mí, ¿usted iría a Él? Si es el Espíritu del Señor que lo declara. Amén. Entonces escribiría de nosotros, entonces esa congregación en Valledupar se acercó a donde estaba el Espíritu de Hashem. Amén. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, declara, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido para posesión del Eterno, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblo del Eterno. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Amén. En ese lugar nos encontramos nosotros, por eso debemos asumirlo. En este lugar potencialmente deberíamos estar nosotros, porque hay algunos que en la teoría lo conocen, pero no ha sido revelado en su espíritu y están a un lado, están cercanos. Y el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu de Hashem quiere alertarle y quiere alentarle a su corazón. Amén. Éxodo 33, 21. Entonces el Señor dijo, he aquí hay un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Le dijo el Señor a Moisés, he aquí hay un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Estar sobre la peña implica, entre otras cosas, lo sabemos proféticamente, estar en el Mesías. Estar fundamentados en sus méritos. Si estás fundamentado en sus méritos, tú estás junto a Hashem. No te quede la menor duda de eso. Amén. Ahora, todo esto alimenta nuestra valoración y yo pido a Hashem que así sea alimentada su espíritu en esta hora y que pueda traer renovación a su mente acerca de la valoración que Hashem tiene sobre su vida. El espíritu de Hashem, mientras oraba por este objetivo, me mostraba que muchos se encuentran en dos aguas. Otros no saben quiénes son. Otros están por decidir si siguen la fe en el Mesías bajo esta perspectiva o retroceden bajo otra perspectiva. Para todos ellos, para todos estos es este mensaje. Porque entonces a partir de aquí es donde vamos a empezar a hablar de identidad. Amén. Hay un lugar junto al Eterno para todos. Esa es una promesa poderosa. Que Hashem esté al lado suyo, amados. Wow, es un motivo de grandísimo gozo, de grandísima fortaleza para todos. Amén. Pero debemos estar cimentados bajo los méritos del Mesías. Amén. Entonces, para los que tienen dudas de estar en este camino o no, se los trazo con la siguiente fórmula. ¿Garantizas bajo otro camino estar fuera de los méritos del Mesías? Si el Mesías es la Torá viviente, escuche por favor. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu quiere decir. A ver, si Yeshua, si nuestro Mesías es la Torá viviente, y según este principio yo debo estar sobre la roca, sobre la peña, entonces lo que debo revisar en mí en cuanto a otras decisiones para seguir en este camino de fe, en esta perspectiva de fe, o para cambiarme de ella, la pregunta es, ¿sobre qué roca vas a estar? Pero la roca es el Mesías, y el Mesías es la Torá viviente. ¿Tienes otro camino donde el Mesías, la roca, no sea la Torá viviente? ¿O la Torá entrecortada? ¿O un pedacito de Torá? ¿O una perspectiva superficial de la Torá? ¿O de vez en cuando Torá? Revisa tu ser interior. Hashem te invita a que estés parado sobre la peña. Amén. A que disfrutes de los méritos del Mesías en todo su esplendor. Amén. A que sea revelado en tu vida lo que declara su palabra, que te sacó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Que Hashem traiga luz a nuestras vidas en cuanto a nuestra valoración y a nuestra identidad. Amén. Muy bien. Entonces, para continuar, parto de esta pregunta. ¿Sabes
quién eres desde la perspectiva de tu Padre? A ver, a muchos se les ha revelado Hashem, o el Eterno. Él es el Todopoderoso, Él es el amo del universo. Si Él se te ha revelado, y seguramente a todos se nos ha revelado como el nombre, como el Todopoderoso, como el amo del universo, la identidad que aflora de ti es ser criatura de Él, hasta allí. ¿Sí? Tú eres un ser creado, eres una criatura, porque Él es el creador. Si Él se te revela como creador, en ese momento de luz, tú eres una criatura. Pero Hashem te invita a trascender. Necesitas verte como hijo de Él. No sé si han notado que cuando me preguntan, ¿cómo estás, Rafael? Yo digo, bien, gracias al Padre. Gracias al Padre, gracias al Padre, gracias al Padre. Eso porque tengo insertado en mí su paternidad sobre mi vida. Porque en la carencia de paternidad actúo como un huérfano. Y muchos han actuado como un huérfano porque la paternidad de Hashem no ha sido revelada a su vida. Y eso es parte esencial de nuestra identidad. Por ello pregunto, ¿sabes quién eres desde la perspectiva de tu Padre? Porque si lo has visto como creador, tú te has sentido como criatura. Y si no has dado mayores frutos, es natural, eres criatura. Simplemente vas a multiplicarte según tu género. Solamente vas a tener hijos. Y no vas a poder avanzar, no vas a poder crecer, no vas a poder servir al Eterno, no vas a poder ser un adorador del Eterno. ¿Qué pasa? Que te sientes limitado. Ahí aquí la respuesta, amados. La respuesta es que te has sentido y te has percibido a sí mismo como una criatura, no como un hijo del Eterno. ¿Sí? Ahora, quiero compartir con todos la definición e importancia de la identidad. Identidad se conoce en hebreo como Zehut. Zehut. En español se escribiría así, Z-E-H-U-T, Zehut. Del latín identitas. La identidad es el conjunto de rasgos propios de un individuo o incluso de una comunidad. Estos rasgos caracterizan al sujeto o a la colectividad frente a los demás. Conocer quién realmente somos es un factor fundamental en la vida y en la obra de Hashem. Sin ello, difícilmente podemos conocer nuestro propósito, pues quien no sabe quién es, tampoco sabrá cuál es su propósito. Todo parte de allí. La vida no tendrá sentido a no ser que partamos por el principio de saber quiénes somos y aún mucho mayor conocer quiénes somos para el Eterno. El ser humano se desconoce a sí mismo y en consecuencia desconoce su propósito, lo cual hace vital conocer su identidad. No solamente desde nuestro punto de vista, sino desde la perspectiva del Padre. Por ello, abordaremos el siguiente contenido del tema. Que Adonai abra nuestro entendimiento y pueda hablar a nuestras vidas. Amén por esta palabra. Muchos de nuestros problemas actuales obedecen a nuestra falta de identidad. No sé quién soy, por lo tanto no sé qué hacer. Si no sé quién soy, mi perspectiva de futuro entra en crisis y en consecuencia mi vida será marcada por el fracaso. Pero si por el contrario me abro a la voluntad del Padre y me comprometo con su verdad, tendremos la oportunidad de ser transformados para comprender y ejecutar nuestro propósito en Él. ¿Alguno tuvo la experiencia o ha visto la experiencia de un joven universitario que no haya qué carrera escoger? Algunos tienen en sus testimonios que han elegido tres carreras, 4 carreras, y han sido infructuosas todas hasta que finalmente, en algunos casos, abandonan todas las carreras y en otros casos finalmente se gradúan en el área que nunca les gustó. O por el contrario, después de 3 y 4 intentos, entonces descubrieron cuál era, su llamado en cuanto a la formación académica y profesional. Todos de alguna manera o han atravesado por ello o conocen a alguien que han atravesado por ese camino, ¿sí o no? Esto obedece a la falta de identidad. Cuando el Padre revela a ti tu identidad, más allá del servicio a Él en su obra, porque el que ha iniciado la buena obra en ti, no la dejará hasta terminarla, ¿cierto? Eso se va a cumplir en todas nuestras vidas en cuanto a su reino. Pero en cuanto a la vida secular, que es parte también de su reino, es necesario saber y conocer en cada uno de nosotros cuál es nuestro propósito de servicio.
Y en función de ellos, no perder el tiempo, sino que al contrario podamos caminar de forma enfocada en lo que el Padre nos ha determinado. Ahora bien, si hay crisis de identidad en mí, soy reiterativo en esto, si tengo crisis de identidad no voy a saber qué voy a hacer. Y si no sé qué voy a hacer, o me detengo o simplemente tomo un camino equivocado. Existen esas dos vías. ¿Ok? Conozco muchos jóvenes que se detuvieron en el camino, les agarró los 25, los 30, los 35 años, y hoy por hoy no poseen una carrera universitaria, esto con respecto a algunos que tengan algún llamado en cuanto a formarse profesionalmente, y no han elegido, y hoy por hoy no son profesionales porque las crisis los detuvo en el camino. Por el contrario, conozco a otros que son profesionales en unas áreas y no la aplican porque simplemente ese nunca fue su llamado. Estuvieron claros de que ese no era parte pues, de su llamado. Entonces, en el servicio del Eterno ocurre lo mismo. Mientras el Padre Eterno no me revela cuál va a ser mi área de servicio, yo entro en crisis. O agarro un camino extraño o me detengo en el camino. Entonces, tu gran pregunta ha sido en estas últimas semanas, Señor, ¿cuál es mi área de servicio? ¿Cuál es mi propósito en ti? Yo quiero saberlo, yo quiero conocerlo. Bueno, aquí el Padre te trae parte de esa respuesta. Y lo que el Padre te da por respuesta es que sea revelada a tu vida tu identidad como hijo. Parte de ser un hijo, ¿sí? Cuando nacen nuestros hijos, ya de bebé, en sus primeras palabras, ellos no determinan qué carrera elegir o qué van a dedicar en su vida, ¿no? Van a ser niños. Lo que el Padre demanda de ti en este tiempo para la construcción de este santuario es que tú seas un niño. Tú seas un hijo de Él y con ello ser un niño. Y entonces en la medida que estés caminando de la mano de Hashem junto a Él sobre la peña, entonces el Eterno te determinará cuando Él vaya delante de ti qué es lo que vas a hacer para su obra. Dan un aplauso al Eterno por esa verdad. Algunas reflexiones. ¿Quién eres? Determina a dónde vas. ¿Quién eres? Determina a dónde vas. ¿Sí? Si nosotros tenemos la necesidad de ir a alguna ciudad, empezamos a hacer un plan. Bueno, nos vamos por vuelo o por tierra. Bueno, si son venezolanos, por tierra. ¿Sí? Pero para hacer eso hay que buscar el transporte. Y para ubicar el transporte necesito contar con un dinero. Saber el costo y saber si puedo sufragarlo. ¿Qué día? ¿Qué hora? ¿A qué hora voy a llegar allá? ¿Qué voy a hacer allá? Trazo un plan. Présteme atención en esto. Y en función de ese plan, determino entonces salir a esa ciudad. Es un plan que tiene un ABC y, digamos, unas pautas para yo poder llegar allá. Pero si yo soy el presidente de la República y quiero ir a una ciudad, simplemente tomo una decisión. Hasta voy a tener gente que me va a trazar el plan, pero yo tomo la decisión de ir a una ciudad. ¿Qué marca la diferencia? Si ambos van a ir a la misma ciudad, los venezolanos que van por tierra o el presidente que determina ir a la misma ciudad. ¿Qué determina la diferencia? Les pregunto. El estatus. El estatus. ¿Sí? Como él sabe que él es presidente, él no va a tener necesidad, primero, de desgastarse en el plan o estar investigando e indagando, sino que en su autoridad tiene el poder simplemente de tomar la decisión y que los recursos y la logística esté completada para llegar a esa ciudad. Pero para otras personas no va a ser así, va a implicar mayor trabajo. ¿Por qué trazo esta ilustración? Porque quién soy determina a dónde puedo llegar, a dónde puedo ir. ¿Ves la diferencia? Entonces, si somos hijos del Eterno, pero no lo sabemos intelectualmente, sino en nuestro espíritu, el que tú llegues a un lugar en el servicio a Hashem va a estar determinado por quien tú eres en tu identidad, como hijo. Pero si tú no te sientes y te percibes y no crees o tienes duda de que eres hijo del Eterno, te va a costar mucho trabajo poder llegar a ese lugar que el Eterno te ha trazado. ¿Ves la diferencia? Y todo parte en este caso de la identidad o de la falta de ella. Si no sabes quién eres, no sabes a dónde vas. Solo cuando sabemos quiénes somos, sabemos a dónde vamos a ir. El libro Una vida con propósito, no sé si lo conocen acá, un libro de un pastor bautista norteamericano, Rick Warren, ¿sí? Fue uno de los libros más vendidos
después de la Biblia con 38 millones de copias. ¿Sí? Esto fue un indicativo de la crisis de identidad que hay en Estados Unidos. ¿Sí? Cuando muchos, esto es motivo de orgullo por la cantidad de copias que se vendieron, la verdad es que en lo espiritual hay una crisis de identidad, porque para eso la gente está buscando conocer su propósito. Hay una crisis de identidad. Ahora, si en ese país desarrollado, con una cultura bien fortalecida, con un grado de preparación bien importante en la sociedad general, entran en ese nivel de crisis de identidad, imagínense ustedes para los países latinos. Lo dejo allí. Ajá, muy bien. Ajá, así es. Y que le acompaña una prosperidad material y monetariamente de forma importante. Entonces, aprendamos a quiénes somos y entonces sabremos y conoceremos nuestra misión. Amén. Quiero compartir un pedacito de mi testimonio en cuanto a mi área de servicio. Desde niño, cuando yo veía un policía, yo quería ser policía. Pero si yo veía un bombero, yo quería ser bombero. Si yo veía un médico con su bata blanca, yo quería ser médico. Y entonces esto me traía mucha crisis. Y le decía a mamá, mamá, yo quiero ser esto. Entonces mamá se reía, mamá me decía, ¿tú quieres ser todo lo que tú ves con gente uniformada? Ah, ¿verdad, mamá? ¿Y por qué será eso? No sé. Fui creciendo y después de la adolescencia empezó a cobrar sentido todo esto. Y entendí que mi área de servicio era servicio, es servir en cualquier área. Pero mientras yo esté sirviendo a otro y ese otro esté contento, wow, yo me siento completamente satisfecho y que lo confirme mi esposa. Creo y sin uniforme. Bueno, con un uniforme espiritual, una vestidura espiritual. Pero sí, definitivamente que mi área de servicio, el prestar servicio a otros, me satisface muchísimo, me llena muchísimo. Y saber que otro tiene necesidad de cualquier índole, desde la espiritual a la física, material. Si yo puedo hacer algo, marco allí la diferencia y lo hace por servicio a Hashem. Por servicio a Hashem. Sobre todo porque un día le pedí al Padre que me diera el significado de mi nombre, Rafael. ¿Sí? Porque yo me llamo Rafael. ¿Por qué Rafael? Y el Señor me dijo, porque por mi nombre tú sanarás. Y yo entendí que sanar a otro, más allá de una enfermedad física, ¿sí? Es cambiarlo de un estado de crisis, transformarlo de un estado de crisis a un estado restaurado en las manos de Hashem. Para eso, Él me ha llamado. Amén. Y mi área de servicio está para servir a otros, para contribuir en las manos de Hashem, en cambiarlo de un estado a otro, ¿sí? Pero de un estado para crecer a uno mejor, para ser renovado, para ser restaurado delante de Él. Amén. Entonces comprendí que esa necesidad de yo querer ser como alguno de estas personas cuyo denominador común era el prestar un servicio, pues me satisface muchísimo, me satisfizo muchísimo. Hoy por hoy, yo soy profesional en seguridad industrial. Y como profesional en seguridad industrial, trabajando en la industria privada, tengo una grandísima bendición, y es que en nuestro oficio combina como varias disciplinas, ¿sí? Por un lado me convierto en inspector de seguridad, pero por otro lado debo manejar las leyes. Entonces me convierto en un abogado, por decirlo así, ¿no? Por otro lado debo conocer mucho de criterios técnicos, entonces eso me hace ser como un perito. Por otro lado soy un asesor, por otro lado me puedo convertir en consultor y así sucesivamente. Entonces es una disciplina que acompaña un conocimiento multidisciplinario, donde en cada área puedes prestar un servicio. ¡Wow! Me siento como pez en agua. Estoy completamente completo en Hashem, a plenitud, de veras que sí. Sé que llegará el momento de que deba renunciar para dedicarme a tiempo completo, es una transición. Sé que ese tiempo está por venir, pero en Hashem me siento muy completo, porque descubrí cuál era el propósito de Él en mi vida. Amén. Y cuando hablamos de propósito, es su propósito en mi vida, ¿sí? Eso de querer cumplir mi sueño, cuidado allí, entre comillas, porque si tu sueño no es el sueño del Eterno, estás lejos. ¿Sí? Y dice el proverbio que muchos caminos al hombre le parecen correctos, pero su fin es fin de muerte. Entonces no se trata de nuestro sueño, se trata del propósito que Él tiene a nuestras vidas. De manera que cuando me refiero a propósito o tu propósito, me hago entender acá y de forma indirecta explico que se trata de
del propósito de Hashem en tu vida, revelado en tu vida, ¿sí? Siempre naturalmente, te doy un tip por acá, naturalmente tú vas a tener inclinaciones de servicio, de hacer algo, de algún oficio. Eso va a ser parte del propósito de Hashem. Ahora, Él te lo va a revelar en el camino, pero primero tienes que caminar, ¿sí? No se trata de que Él te lo dé a conocer previamente. Él te lo va a dar a conocer mientras estés caminando, ¿sí? Dice un poeta y compositor venezolano, caminante no hay camino, se hace camino al andar. En la obra de Hashem se hace camino al andar. Es andando como tú conoces el camino. Es andando como tú conoces el camino. Amén. Algunos tienen dudas acerca de la celebración de Shabbat. Celébralo. No partas de entenderlo para celebrarlo. Celébralo. Porque harás camino al andar. Allí es donde el Eterno se te va a revelar. Antes el Eterno no te va a revelar la importancia de apartar ese día, sino en ser hacedor o cumplidor de ese mandamiento donde el Eterno te va a revelar la importancia de ese día, ¿sí? Entonces vívelo, amén, vívelo. Y no solamente ese mandamiento, sino todos los mandamientos de Hashem. Si tienes duda con respecto a algún mandamiento de Hashem, obedécelo y después tú sacas tus conclusiones. Hashem te va a respetar tu decisión, pero cúmplelo primero, ¿sí? Porque cuando tú le dices a Hashem, Señor, muéstrame primero, dame a entenderlo primero no vas a caminar. Y segundo, esa posición te hace un Dios y te equipara al tamaño de Hashem. O a algún nivel como Hashem. Porque Hashem no tiene medida, ¿sí? Es una plenitud. Entonces, eso te hace endiosar como el faraón, ¿sí? Él pretende darle condiciones a Hashem. A veces pretendemos darle condiciones a Hashem para entender su palabra, para entender un mandamiento. Pero eso también parte de la identidad. El faraón se creía un dios. Naturalmente él tenía esas demandas contra Hashem en cuanto a las 10 plagas en Egipto. Entonces, si tú eres hijo, tú te dirás a tu padre, papá, ayúdame a comprender esta instrucción que tú me estás dando. Y seguramente tu padre te dirá, sí, hijo, pero obedécelo primero. Y tú en calidad de hijo vas a acceder simplemente a obedecerle y vas a entender por qué es lo importante de esa instrucción. Amén. Pero tu duda partió de la crisis de identidad. Sehut. En hebreo, lamento acá no contar con la pantalla, esto sí me era importante allí reflejarlo. Trataré de hacerlo con mis propias palabras. Sehut se escribe en hebreo de la siguiente manera: Zain, Hei, Vat, Tav. Y cada una de estas letras tienen un significado en el paleo hebreo. Zain es un arma, como un hoz, ¿sí? Esta arma que se utiliza para cortar o recoger, ¿sí? La maleza o recolectar el trigo, ajá. Y símbolo del comunismo, ¿no? Pero solamente me voy aquí al elemento. Zain, ¿verdad? Un arma. Hei es una ventana, Vat representa un clavo y Tav una marca. Entonces, ¿qué está concentrado en un nivel sub dentro de la palabra Sehut? ¿Sí? Sehut traduce identidad. Sehut traduce identidad. ¿Cómo se escribe en español? Z-E-H-U-T, Sehut. Sehut, que traduce identidad, en hebreo se escribiría con la letra Zain, Hei, Vat, Tav. Zain, en el paleo hebreo, simboliza un arma, en este caso un hoz de corte, ¿sí? Hei es una ventana, Vat es clavo y Tav es una marca. Ahora, ¿qué hay escondido dentro de la palabra identidad? ¿Qué es Sehut? La identidad, es decir, quien tú eres en sus manos, en su perspectiva, quien tú eres en su perspectiva, te hace ser un arma, ¿sí? Donde el Eterno se revela, porque ventana está relacionado con revelación divina, ¿sí? Él te revela la redención, el clavo, ¿sí? Que tiene que ver con redención, para dejar una marca de identidad, para dejar una marca de quien tú eres en sus manos. Entonces tenemos que trascender nuestra identidad
a lo que Él ha determinado acerca de nosotros. Por ello es importante que nosotros clamemos, amados, día y noche. Si tenemos crisis de identidad, Señor, muéstrame quién soy en ti, en tus manos. Muéstrame, Padre, revélame, papá. Sé que en mí hay un arma poderoso, porque cada quien, ¿sabes algo? Con tus dones, con tus talentos, con todo lo que el Eterno ha depositado en ti, con sus virtudes depositadas en ti, tú eres un arma en sus manos. Amén. Y si eres un arma en sus manos, si hay ese potencial en ti dada por Hashem, es necesario que Él te revele su plan de redención para que sepas cuál es tu lugar. Y en función a ese lugar ser marcado para marcar al mundo, para marcar a tu entorno, para marcar e influir a todo aquel que te rodee, partiendo por tu familia, para hacer la diferencia en el estado donde tú te encuentres, para hacer la diferencia en el lugar donde tú te encuentres, siendo el mejor trabajador, el mejor empleado, el mejor servidor, el mejor hijo, el mejor padre, el mejor esposo, el mejor compañero, el mejor amigo, marcas una diferencia. Amén. Eso tiene que ver con identidad. Ahora debemos velar, porque nuestra identidad, aún centrada en el Eterno, puede ser influenciada por la cultura. Cada persona posee una identidad, pero esta está influenciada o puede ser influenciada a través de la experiencia de vida, el entorno cultural donde nos criamos y donde vivimos e interrelacionamos con otros individuos. Ahora, ¿es esa identidad la que debería definirnos? ¿Qué tal si elevamos nuestra mirada y nos permitimos identificarnos desde la perspectiva del Creador? Entonces te invito a conocer varios tipos de identidad. Veamos. Hay una identidad natural. Estas definiciones las voy a mencionar rápidamente. Y luego afirmamos por su palabra nuestra identidad. Amén. Muy bien, hay varios tipos de identidad. Hay una identidad natural, conocida como identidad por nacimiento. Se define por el lugar donde naces. Ejemplo, si naces en Colombia, tu gentilicio es colombiano. Ese es tu gentilicio, tu identidad natural. Hay una por decisión personal, también conocido como identidad por elección o por naturalización. Proceso que inicia en una decisión personal y legal de pertenecer a una nación y que genera el compromiso de cumplir con los deberes de esa nación, una vez que adquieres esa nacionalidad. Identidad por designación. Identidad por designación se refiere a aquella identidad que se alcanza cuando una autoridad te designa una ciudadanía, generando este principio. Generalmente este principio fue administrado por sistemas de gobiernos monárquicos. En los gobiernos monárquicos hay una práctica donde si el ciudadano ha sido una persona de referencia, intachable, con buena reputación, el rey lo designa como un ciudadano de ese país si no pertenece a ese país. Y hay una por designación espiritual. Y aquí alerta porque esta es, digamos, la identidad que el Padre quiere que tú puedas internalizar. Identidad por designación espiritual. Se define como aquella identidad que es otorgada por el Mesías como rey para hacerte ciudadano de su reino, otorgándote beneficios, derechos y deberes. Atentos, ¿sí? Es aquella que es designada por un rey. ¿Quién es nuestro rey? ¿Sí? Yeshua HaMashiach. Amén. Para hacerte ciudadano de su reino, otorgándote beneficios, derechos y deberes. Es importante destacar que a partir de esta identidad designada como ciudadano de su reino, como nos cataloga en este caso en el Pacto Renovado las cartas del apóstol Pablo o Rav Shaul, nos comprometemos a mantener una conducta conforme a sus estándares y principios, por lo que se genera a su vez el compromiso de ser y vivir en este reino según los dictámenes de ese rey, de Yeshua, ¿sí? Bases legales para ello. Juan 1, 12 al 13. Mas a todos los que lo aceptaron, a todos los que creen en su autoridad, les dio el derecho de ser llamados hijos de él. Amén. Hijos de Elohim, hijos de Dios. Los cuales no nacieron de sangre ni por voluntad de carne. Por favor, haga un repaso, un dictado, una plana de esto. ¿Sí? No nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino por la autoridad de Elohim, por la autoridad de Dios. ¿Sí? Usted ha sido señalado en cuanto a esta perspectiva,
y a este caminar de fe, porque la gente a su alrededor le señala de que usted fue nombrado por un hombre, ¿sí? De que un hombre le convenció, de que un hombre le lavó el cerebro. Otros, de que usted pretende ser como... No. Quite todas esas calificaciones y juicios de la gente, ¿sí? Usted es hijo del Eterno, no por voluntad de sangre, ni por voluntad de carne, o por origen biológico, ni por voluntad inclusive de hombre alguno, sino por voluntad del Padre Eterno. No todos los seres humanos son hijos de Dios, todos somos criaturas de Dios, pero solo aquellos que reciben y creen en la salvación de Hashem son aquellos que por la autoridad de Yeshua somos constituidos por Él hijos de Dios. Amén. Vean, hace un tiempo conversando con un bautista, él me decía, ¿por qué tú haces tanto énfasis en ser hijo de Dios? Todos somos hijos de Dios. Me sorprendió que él me dijera que todos somos hijos de Dios. Que no, todos no son hijos de Dios. Hay una diferencia. Todos somos criaturas de Dios y algunos somos, y gracias al Eterno por ese privilegio, somos hijos de Él. Entonces él me dice, háblame de la diferencia de ser hijo y ser criatura. Yo le digo, es interesante esa pregunta. ¿Tú quieres de verdad que te responda eso? Porque te lo puedo responder con una experiencia espiritual que tuve. Sí, claro que sí. Como tú siempre vuelas y estás fuera de este mundo, háblame un poco de eso. Él exagerando. Porque para el bautista, ¿verdad? Que todo es letra. Una persona de mi perfil, estoy fuera de sus estándares. Entonces, le cuento y le comparto a ustedes. Hace muchos años, yo le pedí al Eterno que me revelara esas particularidades, ¿no? Que uno no comprende, y le pide al Padre que se las revele a uno. Le digo al Padre, papá, yo quiero que me muestre cuál es la diferencia entre una criatura y un hijo. O sea, establecer esa diferencia más allá de los beneficios y promesas en su palabra. ¿Dónde puedo ver esa diferencia en cuanto a la relación contigo? Y pasados los días, tuve un sueño. En el sueño, estoy en una calle muy limpia y la fachada del banco era de mucho lujo, muy bonita, y sus paredes eran de vidrio. Yo me acerco y quería entrar, no podía entrar por mi propia voluntad, sino que alguien me tenía que abrir la puerta y hacía señas adentro. Adentro había una que otra persona vestidas muy bien. Y había un señor mayor de muy buen parecer, de barba blanca, y él logra verme. Y me dice que me acerque a la puerta. Y yo me acerco a la puerta, aún así no puedo abrir. Perdón, yo intentaba decirle, ábrame la puerta, alguien que me abra la puerta. Y él no me... Adentro nadie me escuchaba, naturalmente. Entonces él me dice que me acerque a un lugar donde él, al hablar, yo podía escucharle. Me hace señas y yo me acerco a un lugar, no recuerdo con precisión. Lo cierto es que él me podía escuchar en un punto en particular. Y yo me acerco al área y él me dice, para que entres debes empujar la puerta. ¿Qué me dices? Me pregunta, ¿qué me dices? Y yo le digo, necesito entrar. Entonces él me dice, acércate a la puerta y al empujar la puerta ella se va a abrir. Ah, gracias. Y entonces me voy a la puerta, empujo la puerta y efectivamente entré. Y él viene y me da un abrazo, bienvenido, y me da un abrazo. Yo lo abrazo también y le digo, wow, qué tremendo. Desde afuera no podía escuchar nada de lo que había aquí adentro. Entonces me dice, sí, porque cuando estás afuera no logras escuchar lo que está adentro. Esta es la diferencia entre ser hijo mío y ser creación mía. Ves afuera y había muchos peatones cruzando, caminando. Ellos afuera son criaturas mías. Yo les hablo, pero ellos no me escuchan. El Eterno le habla a todos. Amén. Pero el que es criatura no le escucha, porque está bajo condición de naturaleza caída. Eso lo comprendí luego. Ahora, cuando entramos en su reino, entonces podemos escucharle. Pues podemos entenderle, porque a veces no es de escucha, ¿sí? Porque no necesariamente es con voz audible. Pero tú vas a entenderles cuando estás adentro, dentro de su reino. Luego entendí a través del sueño que estar dentro del banco, dentro de esa instalación, era estar dentro de su reino. Y comprendí la diferencia entre ser hijo y ser criatura. Y el bautista me dijo, entonces a partir de hoy intentaré ser hijo del Eterno. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Padre Eterno. Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Escuche. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Tu ciudadanía está en los cielos. Está en los cielos. Está en los cielos. Tienes que repetirlo y repetirlo hasta que sea automático en ti el creer que tu ciudadanía está en los cielos.
de donde también esperamos al Salvador, al Señor Yeshua. Amén. Nuestra identidad no se basa en pertenecer a un credo o a una denominación, sino en ser ciudadanos del reino. Eso es lo que indica la Escritura. Amén. Efesios 2, 11 al 13. Por tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes los gentiles, y la carta está dirigida a gentiles conversos, no te lo pierdas, la carta está dirigida a una comunidad de gentiles conversos, donde habían distintos grupos, ciertamente, pero mayoritariamente eran gentiles convertidos. Y él les dice a esos gentiles, ustedes en otro tiempo eran gentiles, ¿sí? O eran llamados gentiles biológicamente. También eran llamados por los de la incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha por manos en la carne. En aquel tiempo estaban sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin una autoridad en este mundo. Explico acá rápidamente, por si acaso haya alguna duda con respecto a este tema. Dentro de la comunidad de Éfeso, el gentilicio, ¿sí? Es de Efesios. Dentro de esa comunidad habían grupos de judíos que les llamaban, era como un partido, les llamaban a ellos los de la circuncisión. ¿Por qué? Porque ellos se circuncidaban naturalmente, pero también enseñaban a otros, inclusive al creyente de origen gentil, a circuncidarse. Pero ellos llamaban a los creyentes de origen gentil que no se habían circuncidado, los incircuncisos. Entonces hago esa, salvedad y ese énfasis con respecto a estas palabras del apóstol Pablo. Ustedes que son llamados incircuncisión por los que son circuncisos, ¿sí? Por los que son circuncidados o por los de la circuncisión. Bueno, ustedes que son llamados incircuncisos, en un tiempo en el pasado estaban sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos, a las promesas, sin esperanza y sin una autoridad en este mundo. De manera que si el Eterno nos ha redimido por los méritos del Mesías, ahora ya dejamos de ser gentiles. En el sentido estricto, etimológicamente, de la palabra, ¿sí? No quiero decir, y ya seguramente más de un juicio llegó por ella a su mente, este está queriendo decir que ahora somos judíos. No somos judíos, ¿sí? Somos creyentes de origen gentil, pero no creyentes gentiles. Porque yo tengo cercano ahora al Mesías, yo cuento con su pacto, cuento con sus promesas y tengo una esperanza y tengo una autoridad viva en este mundo. Amén. Entonces somos creyentes de origen gentil. En un tiempo yo estaba apartado de la fe, apartado del Mesías, apartado de sus promesas, pero hoy soy hecho cercano por los méritos del Mesías. Amén. Importante ese énfasis. Aplausos. Pero la carta el apóstol Pablo lo está escribiendo a una comunidad que mayoritariamente son conversos de origen gentil. Repito, de origen gentil. Porque hay gente, y nosotros le seguimos el juego, que dice, te vas a dar ahora de judío. Si tú toda la vida has sido gentil y tú eres un gentil. No, señor, no somos gentiles, no somos judíos, es verdad. Pero no somos estrictamente gentiles, ¿sí? Somos convertidos, somos justos entre las naciones de procedencia gentil. Eso deja como un 8. Eso deja a esa persona que te juzga así, como el taxista que nos trajo temprano, perdido. 1 Corintios 12:2. Sepa que cuando eran gentiles, y lo está diciendo una comunidad mayoritariamente de creyentes de origen gentil, sepan que cuando eran gentiles, se extraviaban llevándoles como se les lleva a los ídolos mudos. Eran, ya no. ¿Y ahora qué son? Ahora que somos hijos de Elohim por linaje de Abraham. Escuche, por linaje de Abraham tú eres hijo del Eterno. Por linaje de Abraham, bendito sea el Eterno. Escuche. Wow, esto es tremenda riqueza. Hijos del Padre Eterno, hijos de Elohim, por linaje de Abraham y coherederos según la promesa. Al entrar en una relación de pacto somos vistos como israelitas, como sucedió con Jacob. Amén. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en el Mesías, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Juan capítulo 17, 14 al 17. Yo les he dado tu Torá, y esta generación los aborreció, pues no pertenecen a ella. ¿Quién aborrece la Torá? Quien no ha pertenecido y quien no pertenece a ella. Escuche bien. Como yo tampoco, dice, yo les he dado tu Torá, y esta generación los aborreció. O
sea, la generación aborreció, no a la Torá, perdón, aborreció a los discípulos del Mesías, ¿sí? Pues no pertenecen a ella, como yo tampoco pertenezco. No ruego que los quites de en medio de ellos, sino que los guardes del maligno. No son de esta edad presente, no son de este mundo tangible, como yo tampoco pertenezco a ella. Santifícalos, apártalos en la verdad, en tu Torá, porque tu Torá es verdad. Debemos estar apartados en Hashem por su verdad, pero su verdad es su Torá. Amén. Juan 14:15, si me aman, guarden mis mandamientos. Si me aman, guarden mis mandamientos. Mayor prueba que esta, para amar a Hashem no hay. Si no guardas los mandamientos, digo de forma concienzuda, rigurosa, si no lo estás obedeciendo, no le estás amando. Entonces no digas que le ames. Ahora empieza a amarle guardando sus mandamientos. Así no lo sientas, porque no es una cuestión de sentimiento, ¿sí? Es, en este caso, una decisión. Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Escuche, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Amén. ¿Queremos que Yeshua se manifieste en nuestras vidas? Amén. Gozaremos de ese derecho siempre y cuando amemos a nuestro Padre y guardemos sus mandamientos. Amén. Y acá viene una demanda como parte de esa identidad. Jeremías 10, 2 al 3. No aprendan ustedes las conductas de las naciones, ni se aterroricen de las señales del cielo. Aunque las naciones tengan miedo, las costumbres de los pueblos no tienen valor, pues son vanidad. Estamos llamados a marcar una diferencia. Y esa diferencia la marcamos no por una religiosidad. Estoy buscando la palabra. No por un legalismo, no. Sino por ser diferente al mundo que nos rodea. Amén. Gálatas 3:29. Porque todos son hijos del Eterno por la fe en el Mesías, Yeshua. Gálatas 3:27. Pues todos los que han sido bautizados en el Mesías, del Mesías están revestidos. Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay hombre o mujer, porque todos ustedes son uno en el Mesías. En cuanto a la identidad del Mesías, amén. En cuanto a la identidad del Mesías, todos somos unos delante de él y tenemos el mismo valor delante de él. Y si ustedes son del Mesías, ciertamente el linaje de Abraham son, y herederos según la promesa. Romanos 11, 17 y 18. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado entre ellas, y has sido participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino que la raíz te sustenta a ti. Sé que esto es materia vista, pero tenemos una vez más que verla, amén. Porque comió usted arroz ayer, no quiere decir que jamás en su vida va a volver a comer arroz, ¿sí o no? Romanos 9, 6 al 8. Ya estamos finalizando. No que la palabra de Adonai haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Escuche esto. No todos los que han descendido de Israel son israelitas. Esto es, no los que son hijos según la carne necesariamente son hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Amén. Tomen nota de esas citas. Sé que con ella tendrá argumento para diversos debates en cuanto a la identidad. Porque el punto es, amado, que usted puede salir muy fortalecido en su identidad cuando sale de este lugar, pero en la medida que la gente lo señala, su familia le señala, la gente que no cree en usted le señala, usted empieza como que a poner en duda eso. Y por ello es importante que usted pueda repasar estos principios de su palabra en su vida. Amén. Segunda de Corintios 5:20. Así que si somos embajadores en nombre del Mesías, como si Adonai rogase por medio de nosotros, le rogamos en el nombre del Mesías, reconcíliense con Adonai. Somos embajadores de nuestro Mesías. Amén. Por cierto, amados, abro acá por un instante un paréntesis en cuanto a esta identidad de embajadores en el Mesías. Yo me siento en este momento como un embajador del Mesías que representa a Venezuela. ¿Sí?
Y por esa causa, amados, yo quiero pedirles perdón a todos. ¿Sí? Quiero pedirles perdón a todos por nuestros compatriotas venezolanos que no lo han hecho bien. ¿Sí? Yo quiero invitarle a que usted aleje de su mente que por esa cuenta que se ha calculado de quienes lo han hecho mal, así son todos los venezolanos. No es así, amados. ¿Sí? Por un momento, cuando estuve en los planes de venir acá a Colombia, Hashem me hacía ver esto, pero yo lo veía como una menudencia solamente para yo saberlo. Pero estando en Medellín, uno de los hermanos de Bogotá me abordó aparte y me pidió perdón llorando, amados, a causa de que él tenía prejuicios, porque había tenido muy malas experiencias con compatriotas venezolanos en Bogotá que lo han hecho muy mal. Cercanos a él han sido agredidos, han sido robados, hurtados por personas venezolanas. Y por un momento él tuvo pues cierto rencor. Y Hashem le ministró con nuestra presencia, con nuestro testimonio, con nuestras vivencias, pues al compartirla con todos allá. Y el Eterno redarguyó su espíritu, con su espíritu. Y este hombre me llamó aparte, este hermano en la fe me llamó aparte y me pidió perdón. Y entendió, dirigido por Hashem, que con nuestra presencia, con nuestro testimonio, le demostraba a él que debía pedir perdón a todos los venezolanos y cuando él le dijo eso, por cierto, él le dijo, Señor, pero ¿cómo hago para pedirle perdón a todos los venezolanos? Entonces le dijo, tú te vas a dirigir a ellos. Y por medio de ellos, que me representan en este momento para Venezuela, tú alcanzarás el perdón de todos ellos. Por ello, proféticamente abro este espacio, amados, y no sabía en qué momento quería hacerlo. De hecho, ni lo planifiqué, pero cuando llego al punto acá de esta marca en nuestra identidad que tiene que ver con ser embajadores de él, el Espíritu de Hashem me trae esto a recuerdo y por esa razón, amados, les quiero pedir perdón a todos. Amén. Gracias, hermano. Gracias, amén. Perdonan a nuestros hermanos venezolanos. Amén. Ellos son víctimas del resentimiento, amados. Simplemente no conocen a Hashem. Amén. Muy bien. 2 láminas y finalizamos, por favor. Quizá unos 5 minutos. Efesios capítulo 2, versículo 11 al 22. Vea usted, para fortalecer su identidad en su espíritu. Una tarea que nosotros tenemos con los nuevos creyentes. Lea la carta a los Efesios. Para nosotros esto constituye nuestra partida de nacimiento espiritual. En su momento en un instituto teológico donde estudiamos, se mandaba de tarea leerlo 50 veces. Yo le pido a usted leerlo al menos 7 veces, pero de forma concienzuda, no de repaso, no como si fuera una revista. 7 veces, amado. Y quiero tomar acá 10 versículos, ya casi finalizando. Efesios capítulo 2, versículo 11 al 22. Por tanto, acuérdense de que en otros tiempos ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha por manos en la carne. En aquel tiempo estaban sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin un Dios en este mundo. Pero ahora, en el Mesías Yeshua, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. Amén. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. La ley o los mandamientos expresados en ordenanzas por manos de hombre en este caso, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz o el madero, reconciliar con el Eterno a ambos en un solo cuerpo, matando en ello toda enemistad. Amén. Si usted tiene crisis de identidad, usted tiene un grado de enemistad, ¿sí? De no parecerse al pueblo de Israel, por ejemplo. O de ser parte del pueblo de Israel y querer retroceder, por ejemplo. Eso es parte de una enemistad. Pero el Espíritu del Eterno, por estas palabras, impartirá libertad a nuestras vidas. Amén. Por esas concepciones que hemos construido en nuestra mente. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Amén.
ni siquiera a Hashem, al Eterno, el nombre sagrado, sino al Padre, imagínense, al Padre, amén. Por eso, ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo el Mesías mismo. En él, todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Eterno. Ese santuario que el Eterno quiere construir de nosotros. Amén. En quien ustedes también son juntamente edificados para morada del Eterno en el Espíritu. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Padre Eterno por ello. Amén. Éxodo 32, 26. Se paró Moisés a la puerta del campamento y dijo: el que esté por el Señor, venga a mí. Y se juntaron a él todos aquellos que ministraban en el santuario. Todos nosotros estamos habilitados potencialmente para ministrar en su santuario. Amén. De manera que el Espíritu del Eterno te hace el llamado: venga a mí los que estén del lado de Hashem. Y todos decimos amén a esa palabra. Observa lo que te mando hoy. He aquí yo he hecho delante de ti, he echado delante de ti al amorreo, al cananeo, al hitita, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Cuídate de no hacer pacto con los habitantes de la tierra a donde vas. No seas que esto te convierta en tropezadero en medio de ti. Una demanda delante de Hashem, amado hermano y amada hermana, es a que usted guarde su corazón de cualquier proceso de asimilación, ¿sí? Usted debe guardar su mente, su postura, su conducta de cualquier asimilación a este mundo pagano, a este mundo que nos rodea, a cualquier cultura, práctica, creencia, prácticas de idolatrías, prácticas paganas delante de Hashem, para mantenerse santos, apartados para Él y ser necesarios allí para la construcción de su santuario. Amén. Cuídate de no hacer pacto con los habitantes de esta tierra a donde vas. No sea que esto te convierta en tropezadero para ti, sino que derribas sus altares y quebrantes sus pilares sagrados y contaréis sus aceras. Pues no adorarás a ningún otro Dios, ya que el Eterno, cuyo nombre es celoso, el Señor es celoso. Amén. Entonces, para fortalecer tu identidad, mantenerla en el tiempo, necesario es, amado, que guardes sobre toda cosa guardada tu corazón, en cuanto a todo aquello que sea pecaminoso, pero en este énfasis, en cuanto a aquello que marca influencia en tu identidad, como es la asimilación, ¿sí? El asimilarnos hacia otros pueblos, hacia otras culturas, hacia otras creencias, nos hace parte de ellos y nos desaparta del apartado que Hashem potencialmente cree en nosotros como pueblo santo para Él, apartados para Él, ¿sí? Te desaparta en el sentido de que te alejas, ¿sí? De esa selección que el Padre Eterno ha hecho de tu corazón. Debes guardarte muchísimo de eso, amados. Muchísimo, con gran celo. El Eterno te hace el llamado de alejarte de cualquier práctica que no provenga, en este caso, de su palabra. Si hay, por supuesto, procedencia idolátrica o procedencia pagana, ¿sí? Velen muy bien en su estilo de vida qué cosas pueden provenir, en este caso, de prácticas paganas, ajenas al Padre, y que pueden generar a Él molestia como Dios celoso. De esa manera usted podrá guardar en el tiempo su identidad delante de Él. Podrá crecer, podrá ser efectivo y el Padre le revelará cuál es su propósito en sus manos para que finalmente usted pueda alcanzar el objetivo final que el Padre ha trazado para su corazón en lo profético. Amén. Demos un fuerte aplauso al Padre Eterno por esa verdad. Y ya para concluir, a través de esta lección conocimos el valor de nuestra identidad. Conocimos también parte de nuestra identidad desde la perspectiva de nuestro Padre, Hashem, el Todopoderoso. Amén. Sea su voluntad que esta lección sea una dosis para la transformación de nuestro ser, para actuar no como un gentil común, extraviado en este mundo sin una esperanza, para empezar a vivir una cultura en la ciudadanía del reino, cumpliendo con sus deberes, para disfrutar de los derechos que nos ofrece nuestro Rey y tener así una vida en abundancia. Otro fuerte aplauso a nuestro Padre Eterno, amados hermanos, por esta promesa que Él entrega a nuestras vidas. Amén. Siendo así, quiero pedirles a todos que se pongan sobre sus pies. Oh Padre Eterno, amo del universo,
A este remanente fiel, nosotros le presentamos, te los presentamos en tus manos, Padre. Y te pedimos, partiendo de nuestro compromiso y voluntad de asumir nuestra posición según la identidad y la valoración que tú nos das, Padre, que el resto lo puedas completar tú, Padre. En la antigüedad, tú le pediste al pueblo que cada varón presentara medio shekel. Y esto fue una señal, según los sabios, de que no fuera completo para que todos tuvieran conciencia de que seguían dependiendo de ti. Y aquí nosotros, en este día, proféticamente presentamos delante de ti un medio shekel. Porque estamos conscientes, Padre, de que no estamos completos. De que primero nos necesitamos unos a otros. Y pues seguimos también dependiendo de ti. Porque fuera de ti nada podemos hacer. Fuera de ti nada podemos hacer. Ahora con ese acuerdo, Padre eterno, nos unimos en una sola petición, Padre, de que tú te reveles a nuestras vidas, partiendo de esta palabra de verdad que nos has impartido en estos minutos previos, para que a cada quien y a cada cual, según su necesidad, Padre, tú puedas fortalecer, confirmar su identidad y a otros revelarle y dar a conocer tu identidad, Padre. Nos delastramos, Señor, de toda identidad que nos hayamos impuesto nosotros mismos, Padre. De todo aquello que esté errado según tu perspectiva, Padre. Y que nos permitas con ellos, Señor, seguir caminando en avanzada para establecer tu obra y ser dignos, Señor, de presentar en este día ese medio shekel, ese valor que está dentro de cada uno de nosotros, que es tan alto, Padre, pero tan alto, que es digno de no ser contado linealmente o literalmente, sino que a partir de ese valor que es tan altísimo, Padre, todos podamos contribuir, niños, jóvenes, adultos contemporáneos, tercera edad, todos, Padre, podamos contribuir a la edificación de ese santuario, Padre, para que more tu presencia, Padre. Te lo pedimos, Señor, que se marque un antes y un después a partir de estos días, Señor, donde hemos aprendido a ser llenos, a ser sumergidos en tu Espíritu, a luchar por el Espíritu, a caminar en el Espíritu y ahora, Padre, a recibir tu identidad para que en ella, Padre, podamos afirmarnos en la fe por medio de Yeshua y por sus méritos, Padre eterno, y con ello caminar con toda seguridad, Padre eterno. Yo te pido, Señor, que toda ceguera espiritual, que todo velo, que todo argumento mental, que todo engrama, Padre, que todo paradigma que se haya impuesto en nuestras vidas por diversidad de creencias, por diversidad de ideas, definiciones, conceptos cerrados que implantamos en nosotros, se ha quitado de nuestras vidas, Padre. Y que la esencia por tu Espíritu, no por voluntad de hombre, no por voluntad de varón ni de sangre, Padre, sepamos nosotros quiénes somos en ti, Padre eterno. Y cuál es el lugar que nos corresponde como coherederos del Mesías, Padre eterno. Revele esa verdad a nuestras vidas. Marca a cada joven, marca a cada adolescente, Padre, en lo propio, Señor, de su futuro cercano, a mediano y a largo plazo. Marca sus vidas, Padre, para que no nos divorciemos de tu obra, para que no nos divorciemos del servicio a ti, a pesar de las decisiones personales que tomemos en nuestros oficios, que tomemos en nuestras profesiones, que tomemos, Señor, en nuestras ocupaciones. Sé tú, Señor, guiándonos, cada hombre, cada mujer, Padre. Cada joven, cada hombre, cada mujer, Padre eterno, los presentamos delante de ti para que tu fuego consuma lo que no nos pertenezca, Padre. Y puedas recibir como olor grato, Padre, lo que conviene, Señor, según tu voluntad en cada hombre, en cada mujer, en cada uno de los presentes, en todo aquel
que respirando, Señor, te alaba, Padre eterno. Que tu verdad sea mostrada, revelada. Revélate por medio de sueños. Revélate en la palabra profética. Revélate por tu misma palabra, por tu misma instrucción a nuestras vidas. Pero marca un antes y un después en nosotros, Padre. Que aquel que no haya nacido de nuevo, Señor, si no es hoy, en los próximos días, pueda nacer del Espíritu, Padre eterno. Que hombre y mujer den el testimonio, Padre, de la transformación que tú enmarcas en su ser, Padre. Que tú quites la letra, Padre eterno, porque la mucha letra mata, más el Espíritu vivifica, y que podamos, Padre eterno, mantenernos en pie con el hálito del cielo, con el aliento del cielo, Padre, y que podamos levantarnos creyendo, Señor, que tu obra se sigue perfeccionando en nuestras vidas, por los méritos del Mesías. Oh eterno Padre, que no sean vanas nuestras palabras, que haya testimonio, Señor, de lo que tú sigues obrando, Señor, en nuestras vidas, Padre, por el poder de tu palabra. En el nombre de Yeshua y por sus méritos. Gracias, Padre eterno.